por Cristo firmes, soldados de la cruz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Juárez. Te saludo con mucho gusto a través de este medio y a través de este video, dándote la bienvenida a una nueva lección. Agradecemos a ti y a Dios primeramente por tu vida y por la oportunidad que te estás dando de poder seguir escudriñando con nosotros las Escrituras y el seguir aprendiendo estudios que son importantes de la palabra de Dios, que nos van ayudando a descubrir la verdad y cuál es el propósito que nuestro Dios trae para nuestra vida. A lo largo de estos estudios hemos estado evangelizando, hemos estado estudiando cuál es el plan de salvación, y quiero mencionarte que a partir del estudio anterior, que es el que hablamos acerca de la Iglesia de Cristo, y en los que van a seguir vamos a estar hablando respecto a la doctrina, claro, siempre con las bases bíblicas para que puedas darte cuenta que lo que te estamos enseñando es palabra de Dios. Y lo más importante de todo es que vamos a tratar de trazarla correctamente. Trazar la palabra significa poderla enseñar en tiempo y forma, y sobre todo con sus reglas bien establecidas para que nosotros podamos aprender y conocer la voluntad del Padre. El día de hoy quiero hablarte de un tema que es muy importante. En el estudio anterior vamos a retomar un poquito nada más respecto a lo que hemos estado aprendiendo. En nuestros días podemos encontrar cómo las civilizaciones nacen, pero ¿qué crees? También mueren, desaparecen. Sin embargo, hay una organización que encontramos en la palabra de Dios, y es la organización de la iglesia. Aunque esta es simple, a su vez es perdurable, y a pesar de que las personas o los opositores han querido derribarla, la iglesia sigue adelante porque esta es la voluntad de Dios. Y para introducir este mensaje quiero leerte una historia sobre este asunto. Fíjate lo que dice ahí en Hechos capítulo 5, en Hechos capítulo 5, versículos 35 en adelante. La Biblia nos relata una historia. Cuando habían arrestado a Pedro y a Juan, las autoridades judías se estaban oponiendo a lo que ellos estaban predicando y enseñando. Entonces se para este varón llamado Gamaliel y les platica a estos varones judíos y les dice lo siguiente. Hechos 5, 35 en adelante dice: y luego dijo: varones israelitas, miren por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Versículo 38. Y ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo es obra de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la van a poder destruir, no sea que tal vez sean hallados luchando contra Dios. En esta historia podemos ver cómo este hombre Gamaliel les platica a estos israelitas que estaban luchando, que estaban oponiéndose a que Pedro y Juan y los apóstoles predicaran el evangelio, predicaran sobre nuestro Señor Jesucristo. Y este varón sabio les enseña y les da un consejo. Les dice: antes de estos varones se había levantado Teudas y le habían seguido un número de 400 seguidores, pero dice, este grupo desapareció, fueron reducidos a nada. Él decía que era alguien, sin embargo, ellos fueron reducidos a nada. Después habla de Judas el Galileo, que también dice que influyó en mucho pueblo lo siguió, pero al final de cuentas fueron deshechos. Es decir, o como era una organización de los hombres, fueron desaparecidos. Y luego les dice, lo que hizo Pedro y lo que hizo Juan era algo muy notorio, eran señales poco vistas en ese tiempo. Entonces él dice, déjenlos, suéltenlos. Si esto es de Dios, va a prevalecer. Si esto es de hombres, será destruido también. Pero les advierte, no sea que sean encontrados que están luchando contra Dios. Y queremos partir de aquí porque la iglesia del Señor está organizada, y a pesar de los siglos que han pasado, la iglesia sigue vigente y ha estado organizada de la misma manera. Nadie ha podido
contrarrestar esta gran verdad en la palabra de Dios, hemos sabido de muchas organizaciones, de muchas civilizaciones que han nacido, pero al mismo tiempo también han desaparecido totalmente, y la iglesia del Señor no. Así es de que vamos a entrar en materia, rescatando un poquito de lo que vimos en el estudio anterior. Mirábamos que Cristo es la cabeza, y para que la iglesia esté bien organizada se necesita primero una cabeza. Esto lo vimos en el estudio anterior, no vamos a abundar mucho, pero es importante que tengamos esto siempre presente. Cristo es la cabeza divina, en este caso la iglesia tiene una cabeza divina, que es nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 18. En Colosenses 1:18 veíamos cómo dice la escritura: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio del primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En Efesios también mirábamos en el capítulo 2 y en el versículo 22 que dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí también mismo en Efesios capítulo 4, versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces podemos ver que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo siempre va a ser la cabeza, esto no nos quepa ninguna duda. Nuestro Señor Jesucristo es, por naturaleza, el fundamento, es la cabeza de la iglesia, y por lo tanto, como lo vimos en el estudio anterior, la iglesia solamente se va a someter a lo que dice Cristo en su palabra. Para esto vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 6 y versículo 9. En Romanos 6:9 nos dice que sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea de Él. Esto quiere decir que Cristo vive y reina para siempre, por lo tanto Él es nuestra principal cabeza, es decir, es nuestro principal dirigente. Cristo no dijo y tampoco enseñó que Él tendría sucesores aquí en la tierra. Nada de esto no es bíblico. Y para ello queremos también decirte, aquí es donde hablamos de la organización que encontramos en la iglesia del Señor. Allí en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo dice que él mismo, refiriéndose a Jesús, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Como podemos ver, primeramente nuestro Señor Jesucristo es la cabeza, y en el orden cronológico que tenemos en este versículo dice que llamó a unos apóstoles. Los apóstoles solamente son aquellos que fueron elegidos única y exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo. Allí en el Evangelio de Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19, dice la escritura: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios: a Simón, a quien se le puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo, a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que le entregó, y vinieron a casa. Aquí en este pasaje encontramos cómo nuestro Señor Jesucristo escogió a estos 12 apóstoles. La palabra apóstol quiere decir enviado, alguien que está con toda autoridad para hacer todas estas señales que encontramos en este pasaje. Y si te das a la tarea de leer el capítulo 4 de Hechos y lees un poco más atrás, te vas a dar cuenta de que los apóstoles tenían esta autoridad para hacer estos milagros y estas señales. Ahora bien, podrán decir algunos: oiga, hermano, ¿pero qué cree? Judas se ahorcó, por lo tanto ya no son 12 apóstoles. Sí, la respuesta es correcta, Judas se ahorcó. Sin embargo, el 12º apóstol que encontramos es al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue también enviado por nuestro Señor Jesucristo y también tenía esta facultad para poder sacar fuera demonios y poder tener las mismas cualidades, la misma autoridad que tenían los demás apóstoles. Así es de que el apóstol Pablo fue llamado por nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que leas su historia en Hechos 9, cómo es que el Señor se le aparece, y al final de cuentas Él es
el que lo envía. En 1 Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Entonces el apóstol Pablo es el 12º apóstol, por lo tanto él también tenía la misma autoridad y estaba predicando el mismo evangelio. Esto nada más es para que quede como acotación. Los apóstoles fueron testigos de todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y de su resurrección. Hay que recordar lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 8. Nuestro Señor Jesucristo, una vez que resucita y que va a ascender a los cielos, les dice a sus apóstoles, ustedes me serán testigos en Judea, en Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. De alguna manera ellos eran los encargados de poder predicar este evangelio. Ellos mismos lo han declarado en Hechos 2:32. El apóstol Pedro estaba predicando la palabra y estaba diciendo que ellos eran los encargados de atestiguar esta situación. En Hechos 4, cuando son arrestados por el concilio y les prohíben que no prediquen más en ese nombre, ellos le dicen, juzguen por ustedes mismos si es lícito o está bien obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Y ellos dicen, no podemos dejar de hablar ni decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces ellos de alguna manera estaban explicando y estaban exponiendo, sobre todo estaban predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo declaran, y en este sentido, aquí es donde queremos también hacer un pequeño paréntesis. En nuestra actualidad, ahorita ya no tenemos apóstoles, ya que ellos físicamente no están vivos, ya que no serían testigos de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, entonces los escritos de los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, son los que nos siguen enseñando y dándonos a conocer su ministerio. Esto lo encontramos a través del Nuevo Testamento. Y si bien es cierto, no todo el Nuevo Testamento está escrito por los apóstoles, sí gran mayoría de los escritos son por ellos. El apóstol Pablo, por ejemplo, tiene 13 cartas, más de la mitad del Nuevo Testamento. También el apóstol Pedro tiene sus cartas también. Lucas fue un médico, un historiador que acompañaba al apóstol Pablo. Él escribió el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Marcos, otro de los que estuvo ahí contemporáneos, no es apóstol tampoco, pero él escribe este evangelio y de alguna manera fue supervisado por el apóstol Pedro. Entonces tenemos gran contenido de las escrituras que de alguna manera todos son contemporáneos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento son las enseñanzas que nosotros adoptamos como cristianos para poder ser obedientes a lo que dice Dios, porque al final de cuentas la escritura es inspirada por Dios, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:16, como lo que ya hemos estado estudiando. Después el apóstol Pablo en Efesios 4:11 dice que también hay evangelistas. Una congregación puede tener uno o varios evangelistas, todo depende de qué tan organizada esté la congregación. La principal misión del evangelista es ir a predicar a donde Dios lo llame, a establecer una iglesia y organizarla completamente. En Hechos 8:26 tenemos el ejemplo de Felipe. Dice en Hechos 8:26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el mar por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y si seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta que este Felipe era un evangelista, alguien que estaba predicando el evangelio en todo este lugar. Y aquí es donde encontramos la historia de Felipe con el eunuco, que fue el que estudiamos en el estudio de la confesión. Recordaremos un poquito respecto a esto. Un evangelista no debe hacer todas las visitas de la iglesia, tampoco debe de hacer todo el trabajo material ni temporal de la iglesia, ni todo el tiempo de barrer el piso o hacer este tipo de servicios que está especializado para otro grupo de personas que vamos a ver más adelante. Solamente el evangelista, su principal misión es predicar el evangelio y establecer congregaciones. Una vez que las establece, es necesario que éste las organice y que esté dispuesto a poder viajar a donde Dios le llame. También, siguiendo este mismo patrón, ahí en Efesios 4:11, dice también la escritura que la iglesia tiene ancianos. En 1 Timoteo 3, del 1 al 7, encontramos los requisitos para que aquellas personas que anhelen el obispado, que anhelen el ancianato,
deben de cumplir con estos requisitos que nos dice la palabra de Dios. Ahí en 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Como podemos ver, la palabra de Dios es clara y específica respecto a los requisitos que le pide a las personas que anhelan el obispado. Esa palabra ahorita la vamos a explicar qué es lo que significa en el griego, pero la iglesia, o en este caso los ancianos, tienen a su cargo el mantenimiento de la congregación, el mantenimiento espiritual de la iglesia. En Hechos 20:28 hay que recordar lo que ya leímos en el estudio antepasado, que dice: por tanto, mirar por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Entonces, los ancianos tienen esta gran labor, esta gran responsabilidad de tener a la congregación bien alimentada en el tema espiritual. La palabra de Dios habla de una manera plural. Habla de que debe de tener ancianos, no un anciano. Debe de tener, por lo menos, deben de ser dos. Cuando mínimo. Esto lo encontramos en muchas escrituras. Una de ellas es Hechos capítulo 14, versículos 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En el capítulo 20, versículos 17 y 18, de ahí mismo de Hechos 20, pero ahora el versículo 17 y 18 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Entonces, la iglesia habla de una pluralidad de ancianos. No puede ser uno solo, porque esto no es bíblico, esto es antiescritural. Por lo tanto, la iglesia debe de tener por lo menos 2 ancianos. No necesitamos más. Si hay más, qué bueno. Esto ayuda a que la iglesia pueda seguir funcionando de una manera más eficaz. Así es de que la Biblia habla de ancianos, habla en una pluralidad. Las palabras que el apóstol Pablo utiliza respecto a los ancianos son 3. La primera la encontramos en Hechos 20:28, cuando dice: en cuanto el Señor los ha puesto por obispos. En el griego es episcopo, se traduce como obispo, es un anciano que debe atender debidamente la vida espiritual de la congregación y vigilar por el mantenimiento de su sana doctrina. Esto es lo que encontramos ahí. También la segunda palabra que encontramos para pastores es la que encontramos en Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esta palabra pastores se traduce como: es un anciano que debe cuidar y alimentar el rebaño en su calidad de pastores. Eso es lo que significa. Y otra palabra que encontramos es un presbítero. Lo encontramos ahí en 1 de Pedro capítulo 5 versículos del 1 al 3. Te ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella,
no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esta palabra es un anciano o presbítero, es un anciano que debe ser un hombre de edad madura y experiencia espiritual, porque el apóstol Pedro dice, y anciano yo también con ellos. Entonces, este es el tercer patrón que encontramos en cuanto a la organización completa de la iglesia. También en la iglesia debe de tener diáconos. Los diáconos son aquellos que se encargan para servir a las mesas y para servir en ciertas áreas donde les es requerido. En 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 8 al 13 nos habla sobre los requisitos que deben cumplir todos aquellos que sean puestos por diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Después, en el versículo 12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esos diáconos, como ya dijimos, ellos se dedican a asuntos materiales, se dedican a asuntos temporales de la iglesia bajo la directa supervisión de los ancianos. Entonces, un diácono solamente es alguien que sirve, alguien que se encarga de hacer este tipo de asuntos que le pueden ayudar a servir de mejor manera a la iglesia. En Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7, encontramos cómo la iglesia escogió a 7 varones para poder ejercer el diaconado. Allí en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7, dice la escritura, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, como vemos aquí, al tener estos diáconos que fueron puestos al servicio, la iglesia pudo trabajar mejor, de una manera eficaz. Aquí la iglesia apenas estaba creciendo, mientras que en los otros pasajes que hemos visto estamos hablando de los requisitos que pide la Biblia para poder establecer a los ancianos y poder organizar la iglesia de una mejor manera. Una iglesia bien organizada va a trabajar mejor. Por eso es importante que nosotros, como miembros de la iglesia del Señor, podamos trabajar en esto, que podamos tener esta visión de tener una congregación bien organizada. Va a ser más difícil que haya problemas, va a ser más difícil que puedan esparcir al rebaño con falsas doctrinas, y va a ser más fácil de trabajar y de que crezcamos, porque esto es bíblico. En la iglesia también normalmente debe de haber miembros, es lo principal. Al haber miembros, entonces la iglesia puede organizarse. En Romanos capítulo 12, versículos del 4 al 8, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, de ese úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir,
o el que enseña en la enseñanza, si el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. La palabra de Dios nos enseña a través de estos pasajes que la iglesia se compone de muchos miembros. Esto lo vimos en el estudio anterior, cómo la iglesia tiene bastantes miembros y todos juntos formamos el cuerpo de Cristo, formamos el cuerpo del Señor y cada uno tiene su función. De la misma manera que en nuestro cuerpo tenemos muchos miembros, cada uno hace su función. Las manos hacen su función, los oídos hacen su función, los ojos hacen su función, nuestra boca hace su función. Cada miembro tiene su trabajo, por lo tanto debemos de esforzarnos en cumplir con lo que nos dice la palabra. Por eso es importante que la iglesia esté completamente organizada. Una iglesia bien organizada va a poder trabajar eficazmente. En 2 Corintios 12, versículos del 12 al 27 nos habla cómo el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y cada miembro hace su función. El ojo no le puede decir a la oreja no te necesito, sino que todos se necesitan de alguna manera. Así es como la iglesia funciona mejor, estando bien organizada. En la iglesia del Nuevo Testamento solo debe haber ancianos y diáconos para poder dirigir la iglesia. No debe haber otros cargos más. Los ancianos y diáconos no pueden poner leyes, solo son las leyes que Dios ya nos ha dado en su palabra. En primera carta a los Corintios, en el capítulo 11 y versículo 3, 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces todos nosotros estamos sujetos a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que todo lo que enseñamos, lo que podemos aprender respecto a la organización de la iglesia es fundamental. Para nosotros que estamos dentro de la iglesia, queremos animarlos a que podamos cumplir y que tengamos juntos esta visión, que podamos trabajar en nuestras congregaciones y que podamos llegar al crecimiento que necesitamos. Hoy la iglesia de estas posiciones, al menos aquí en nuestro país, por eso es importante que nosotros trabajemos, que luchemos por llenar esos requisitos que pide la palabra de Dios para que en un futuro podamos llegar a ser ancianos. A lo mejor ahorita somos diáconos, a lo mejor ahorita somos siervos, solamente estamos sirviendo. Trabajemos para que la iglesia pueda ser organizada de una mejor manera. Una iglesia que está bien organizada va a trabajar mejor. Esto es una realidad, esto es bíblico, es lo que estamos estudiando el día de hoy. Hasta aquí lo vamos a dejar en esta ocasión, esperando que este estudio te haya servido, que haya sido de gran bendición y que puedas acompañarnos en la próxima sesión que tendremos aquí en tu canal favorito. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Es fuerte